inglés, ¿ah? Provecho, qué rico. Además de nuestro texto en inglés, como debe ser, un violento asteroide. Ahí está, como tú te pones, violenta, violento. Causó el cráter de Chicxulub, en la península mexicana. Luego, en los avisos publicitarios de agua embotellada se conoce como un producto puro que promueve el bienestar y la salud. Agua embotellada. Cada uno, cuando uno no sabe poner ninguna razón frente al adversario. Uy. Texto de argumentación y falacias. Vamos a ver técnicas de argumentación. Y el desarrollo cognitivo se centra en los procesos de pensamiento. Muy bien, gente. ¿Teoría al inicio o teoría después? ¿Teoría al inicio o teoría después? ¿Qué prefieres hoy? Al inicio, al inicio, al inicio. Right now. Muy bien, vamos con todo para no empezar con tu texto en inglés, ¿no? ¿Cómo le corres? Vamos con la teoría. En verbal tienes las intrapolaciones. ¿Qué son las intrapolaciones? Las intrapolaciones, profe, qué nombre tan raro. Nunca lo he leído, nunca lo he escuchado. Sí, sí lo has visto y sí lo respondes. Sí lo has visto y sí lo respondes. Explicamos lo que es una intrapolación. Intrapolación consiste en, desde los datos del texto, ¿no? Desde los datos del texto, obtener una conclusión. Obtienes una conclusión. En otras palabras, es una inferencia. En otras palabras, es una inferencia. Así es. Es una inferencia. Explicamos algo muy sencillo. Dice, profe, a partir de este dato y de este dato yo concluyo algo. Genial. Genial. Y de pronto, ciertas universidades utilizan las extrapolaciones. Sacar. Te va a hacer una pregunta cuyo contenido no está en la lectura. Te va a plantear un caso que no está desarrollado en el texto, ¿no? Profe, algo sencillito para ir captando. Si Shakira no hubiera sorprendido, sorprendido a Piqué, al Piquetón, Aldair Piqué. Si Shakira no hubiera sorprendido a Piqué, entonces, profe, entiendo, creo que voy a entender un poco. La lectura me habla de que sí fue sorprendido Piqué y de las consecuencias que podría generarle, ¿no? La lectura me habla de que Piqué fue sorprendido por Shakira, pero la pregunta te pone en el caso contrario. ¿De acuerdo? Profe, un ejemplito más cotidiano, uno para mí. Si obtuvieras una beca completa para estudiar en lo más lejos que sea Occidente, el Reino Unido, en Inglaterra. Inglaterra, coma, probablemente, si tuvieras una beca completa para estudiar en Inglaterra, probablemente, no, te la quería poner un poquito más lejos, más fría también Inglaterra que España. Muy bien. ¿De qué depende esto? Depende si a ti te gusta, uno, viajar, dos, aprender lenguas extranjeras, tres, no tienes problemas en alejarte de tu familia, ¿no? Porque ¿qué pasa con un joven que está muy pegado a su familia, que no le gusta viajar, que no quiere aprender lenguas extranjeras? Probablemente no acepte. Un joven que, una señorita que
sí le gusta aprender lenguas extranjeras, que no tiene problema en alejarse de su familia, que le gusta conocer lugares nuevos, sí aceptaría, ¿no? Claro, entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. La pregunta empieza con un sí y te pone una situación diferente, una situación que no ha sido desarrollada en el texto. Te pone en una situación distinta, ¿de acuerdo? Eso es extrapolar. Entonces, vamos con la definición, y la extrapolación de hoy, la extrapolación cognitiva. Definición, lo que no tuviste con ella, definición, es la estructura de la pregunta. Además, la estructura de la pregunta es súper relevante. Definición, ¿qué es la extrapolación? Es plantear un caso supuesto. ¿De acuerdo? Es plantear un caso supuesto a partir de los datos del texto. Profe, no te entiendo. ¿Cómo que plantear un caso supuesto a partir de los datos del texto? Claro, desde los datos del texto vamos a plantear algo que no está estrictamente desarrollado en la lectura. ¿De acuerdo? Por medio de una hipótesis, se responde a un caso que no ha sido desarrollado en el texto, que no fue desarrollado en la lectura, a partir de un caso supuesto, a partir de una hipótesis. Es decir, vamos a hipotetizar. Profe, ¿por qué me pusiste la pregunta? La pregunta empieza con un sí condicional. Si Shakira no hubiera sorprendido a Piqué, si obtuvieras una beca, entonces, ¿qué viene después del sí? Después del sí viene la situación supuesta. La situación supuesta. Viene la situación supuesta. Y termina con un entonces. Termina con un probablemente. La pregunta empieza con un sí condicional y termina con un entonces, termina con un probable. Chicos, chicas, debo de prestarle especial atención a esta situación supuesta. ¿Por qué? Porque dentro de la situación supuesta hay un referente textual. Hay un referente. Profe, en otras palabras, ¿qué te refieres con referente textual? Un vínculo, un dato que se relaciona con el texto. ¿Estás seguro, profe? Sí. ¿Siempre? Sí, siempre. Toda pregunta de extrapolación presenta un referente textual. Es decir, en algún sentido se vincula al texto. Profe, no te entiendo. Explícate, por favor. La extrapolación normalmente está dirigida a una parte de la lectura, no a todo el texto. Profe, no te entiendo. ¿A qué te refieres? Es decir, es decir, si yo pregunto, estudiar en el extranjero, ¿cierto? Estudiar en el extranjero, beca completa. Me dice, profe, mira, en la primera parte del texto me comentan que a este personaje no le gusta viajar, que no le gusta aprender lenguas extranjeras, que está muy cómodo con su familia y su país. Entonces, a una persona que no le gusta viajar, que está muy cómodo en su cultura, en su país, con su familia, de ese dato, puedes plantear tu suposición. De ese dato. Me dices, mira, profe, en la primera parte se habla de lo que ocasionaría que Shakira haya sorprendido a Piqué en la primera parte. Entonces, de ese dato de la primera parte, sacas tus consecuencias. ¿De acuerdo? Hay que vincularlo a una parte del texto, no a toda la lectura. Tú me dices, profe, esta pregunta se vincula a la parte inicial. No, profe, se vincula a la parte media. No, profe, se vincula a la parte última. ¿De acuerdo? Cada pregunta de extrapolación es diferente. Y tú me vas a explicar si se vincula al inicio, al medio, al final. ¿De dónde estás extrayendo los datos para responder? Ahora sí, vamos con lo que nos toca hoy. Hoy nos toca la extrapolación.
Hay dos tipos de extrapolación, la cognitiva y la referencia. Vamos con la cognitiva. Extrapolación cognitiva. ¿Y en qué consiste la extrapolación cognitiva? ¿Qué es? ¿Qué es? La extrapolación cognitiva consiste en plantear casos supuestos a partir de una negación de cierta parte del texto. Esta clase de extrapolación es la que trabaja con negaciones. Profe, con negaciones, no te entiendo. ¿Cómo que con negaciones? Me hace muy, muy extraño, muy complejo. Nada de otro mundo. Nada de otro mundo. Ya lo has visto, ya lo has revisado. Hago negaciones. Eh, una lectura que te dice mm, mm, la desnutrición infantil. La desnutrición infantil se debe, o el incremento de la desnutrición infantil se debe a la inoperancia de las autoridades sanitarias, la indiferencia de la sociedad civil y la poca educación de ciertos grupos sociales, como la pobreza, la pobreza extrema. Y la pobreza extrema. El incremento de la nutrición infantil se debe a la inoperancia de las autoridades sanitarias, la indiferencia de la sociedad civil, la poca educación de ciertos grupos sociales y la pobreza extrema. La creciente pobreza extrema. La creciente pobreza extrema. Pregunta de extrapolación. Si se redujera a cero la pobreza extrema del país, ¿cómo? Entonces, si se alcanzara a erradicar se alcanzara a solucionar por completo la inoperancia de las autoridades sanitarias, así como la indiferencia de la sociedad civil. Entonces, probablemente sí se solucionara para el 2023, o sí, al 2022, sí, al 2022, la desnutrición infantil ha disminuido notoriamente, coma. Entonces, si se solucionara, la 2021 la desnutrición infantil, pues esta ha disminuido notoriamente. Entonces, bien. Muy bien, muy bien.
Vamos por orden. Vamos por orden. Aquí te puse un pequeño texto de ejemplo, manejable, sencillito, y te puse tres preguntillas. Vamos con la primera preguntita. Si se redujera a cero la pobreza extrema del país, Salón, ¿qué debería decir mi clave? ¿Qué debería decir mi clave de respuesta? ¿Qué debería decir mi clave? Reduciendo a cero la pobreza extrema del país. Clave, la desnutrición infantil, la desnutrición infantil. Infantil dejaría de aumentar. ¿Puede ser la desnutrición infantil dejaría de aumentar? ¿Satisface? ¿Se solucionaría? Solucionaría la desnutrición infantil, infantil en el Perú. O la desnutrición infantil apenas reduciría su número, su, apenas reduciría su prevalencia. ¿Qué marcas? ¿Dejaría de aumentar la desnutrición infantil o apenas reduciría su prevalencia? Habla Paula, habla Anderson, Ingrid, habla Ariana, Emily, Carmen, habla Francisco. Si se redujera a cero, sí, debe ser redujera a cero. Te puse cera, vamos a corregir. Si se redujera a cero. Radical, ¿no? A cero. Si no, sí podría ser apenas. Sí, sí podría ser apenas. De hecho, la clave se reduciría apenas. ¿Por qué apenas? Porque tú me explicas, ¿no? Mira, profe, hay varios factores. Inoperancia de autoridades, indiferencia y pobreza extrema. Entonces, si yo soluciono uno de los factores, uno de cuatro, ¿va a impactar notablemente? No, no va a impactar notablemente. Uno de cuatro. Y el texto no te puso ningún conector que diga, y sobre todo por la pobreza extrema, ¿no? Y en gran medida se debe a la pobreza extrema. Ah, profe, entiendo, ¿no? Entonces no hay un conector que te diga, en gran medida por la pobreza, sobre todo por la pobreza. Ah, profe, entiendo. Entonces es un chistecito eso de que va a reducir, va a impactar. No, no impacta, no impacta mucho. Apenas reduciría. La siguiente. Ya te estás calentando, ya estás calentando. Si se alcanzara a solucionar por completo la inoperancia de los autoridades sanitarias como la indefensión, si no sé, probablemente. ¿Qué diría mi clave, gente? ¿Qué diría mi clave? ¿Qué debería decir? ¿Qué debería ser mi clave? La, la desnutrición infantil. ¿Qué debería ser? La desnutrición infantil.
disminuiría en gran medida, o la desnutrición infantil, eh, menguaría, ¿no? Menguar es disminuir, menguaría en alguna medida. ¿Disminuiría en gran medida o disminuiría en alguna medida? Así es. La clave besito. Profe, ¿por qué otra vez no nos ponemos de acuerdo? No, no, no tiene que ser en gran medida, pues, profe, porque ya son dos factores. Son dos factores. Ya pues, no te hagas así, no seas así, me des la contra. A la vida, lo haces para molestar. El profe me odia, el profe me odia. No, nada que ver. Claro. Inoperancia de autoridades sanitarias, diferencia de la sociedad civil. Son dos factores, sí. Pero esos dos factores se solucionan por completo. No implica que vas a tener una reducción en gran medida, ¿cierto? No, pero implica sí necesariamente que va a menguar en alguna medida. O sea, no puedes asegurar que la disminución va a ser en gran medida, pero sí puedes asegurarme que va a disminuir en algo. Algún impacto va a tener, pero no sé en qué medida. Ya, pero ve te dice, la nutrición infantil, menguar es disminuir. En alguna medida, sí, pues, en alguna medida va a disminuir. Alguna no te dice mucho, no te dice poco, ¿no? Te lo deja a lo incierto. Solo te dice que va a disminuir en alguna medida. Claro, no te dice mucho, no te dice poco, te dice alguna. Te deja el dato incierto. Solo está afirmando que va a haber alguna disminución. Es distinta a tu clave A. Si se soluciona la nutrición infantil, pues está disminuido notoriamente. Entonces, ¿qué debería decir tu clave? Mm, ello se debería a que se solucionó, se erradicó la inoperancia de la autoridad sanitaria, la indiferencia del civil, la poca educación y la creciente pobreza extrema. ¿Puede ser? ¿Podría ser? O posiblemente mm, han menguado, mermado, posiblemente mermado, notoriamente, inoperancia de las autoridades sanitarias, la indiferencia de la sociedad civil, la poca educación y la creciente pobreza extrema. Posiblemente han mermado notoriamente la marcarías. Que se solucionó, como me dices, se solucionó lo económico, lo estructural y social, se solucionó, está solucionado, ¿te gusta esa palabra? ¿Te gusta la palabra solucionado? ¿Erradicado? ¿Te gusta esa palabra? ¿O solo que ha mermado en gran medida, ¿no? Que ha disminuido en gran medida. Claro, ya no caes ya, ya no caes. Muy bien. Sin darse cuenta, o dándote cuenta,
El principio lógico que más se trabaja en la extrapolación, principio lógico más trabajado. Profe, un principio lógico. Espérate, explícate, ya me mataste. Nada que ver. El principio lógico más utilizado es el de la causalidad. Causalidad. Profe, en otras palabras, explícame, por favor, saca manzanas, explícame. Explícame, García, explícame. ¿A qué te refieres con la causalidad? Con la causalidad nos referimos a la relación lógica de causa-efecto. Causa. Siempre lleva posiblemente, sí, siempre lleva posiblemente. Siempre no, la mayoría de veces. La mayoría de veces lleva posiblemente, probablemente, podría. De hecho, lo iba a comentar en la parte final de la teoría. El principio lógico que más se trabaja es el de la causalidad. Explicamos. Explicamos. Nutrición infantil. El incremento de la nutrición infantil. Inoperancia de las autoridades sanitarias. Diferencia de la sociedad civil. Poca educación de ciertos grupos sociales. Creciente pobreza extrema. Bien. Según el planteamiento del texto, tienes 4 factores que explican, sustentan, fundamentan un fenómeno, una ocurrencia. Los 4 fenómenos son inoperancia de autoridades, indiferencia de la sociedad civil, poca educación de grupos sociales, creciente pobreza extrema. Todos esos factores explican el incremento de la nutrición infantil. ¿Cierto? Muy bien. Trabaja con negaciones, por favor. Trabaja con negaciones. Porque con negaciones, sí. Principio de negación. ¿Recuerdas negar? Vamos a negar. Principio de negación. ¿Qué pasaría si se acaba con la inoperancia de las autoridades sanitarias? Acabamos con la inoperancia. Ah, profe, el incremento de la nutrición disminuiría. ¿Disminuiría en gran medida? No. Profe, si acabamos con la creciente pobreza extrema, solucionada. El incremento de nutrición disminuiría un poco más, pero aún existiría, aún continuaría. Para que tú lleves a cero, ¿no? Para que tú me digas, se erradicó el incremento de la nutrición, ya no hay desnutrición infantil. Entonces, estos 4 factores han tenido que ser disminuidos en gran medida, disminuidos radicalmente, disminuidos. Difícilmente hablamos de erradicar, difícilmente hablamos de eliminar, ¿no? Difícilmente, ¿no? Palabras como erradicar, palabras como eliminar, son palabras que utilizamos poco. ¿Por qué utilizamos poco esas palabras? Porque como te das cuenta, la pobreza extrema podrá ser erradicada por completo en un país como el nuestro, muy difícil. La poca educación de cierto grupo podrá ser eliminada por completo, muy difícil. La indiferencia será solucionada para todos, muy difícil, muy complicado. ¿Me comprendes? Entonces, es por eso que en esta clase de textos no vas a utilizar palabras como eliminar, palabras como erradicar, palabras como totalmente, palabras como todos, palabras como inexorablemente, palabras como indudablemente, palabras como necesariamente. O son palabras de las que vas a recontra desconfiar. No, ya no te engaño. No caes con eso. Las palabras que tú buscas
palabras como podría, palabras como probablemente, palabras como posiblemente. ¿De acuerdo? Busca esas claves. Normalmente estas palabras probablemente, posiblemente, podría, están al inicio de la clave o al final de la pregunta. Al final de la pregunta te colocan el posiblemente, probablemente. Yo creo que lo coloqué acá, ¿no? Entonces, probablemente. Lo coloqué aquí, ¿no? Probablemente. Entonces, son conceptos muy comunes, muy frecuentes. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí voy repitiendo para ya llegar a las conclusiones. El principio lógico que más utilizamos en verbal es el de la causalidad, en las extrapolaciones, causa-efecto. Nos referimos a que de los 4 factores, la pregunta te dice, ¿qué pasa si negamos este factor? Ya no existe. Ah, tú dices, profe, disminuiría un poquitito. Si negamos 2 factores, disminuiría algo más, en alguna medida disminuiría, pero aún se presentaría, aún existiría. Profe, si negamos 3 factores, ya, el incremento disminuiría en gran medida, disminuiría notoriamente, ¿cierto? Si se soluciona el incremento de la nutrición infantil, es que debido a que los 4 factores han sido solucionados o disminuidos en gran medida, pero no radicalmente, ¿no? ¿No? Indudablemente, toda fue radicada, fue eliminada, ¿no? Difícilmente. ¿De acuerdo? Profe, si son 3 factores es en gran medida. Si son en 3 factores, una mayor medida, en gran medida, sí, sí. Fuera 3 factores de 4, sí. En mayor medida, en gran medida. Una medida significativa. Quería hacerte notar algo. Permíteme mi resaltador. No, cuadrito, cuadrito de rojo. Si se redujera a cero. Si se solucionara por completo. Si se solucionara los objetivos. En cada una de ellas estoy trabajando con una negación. Si se redujera a cero, ¿qué está haciendo? Negando. Negación. Si se solucionara por completo, ¿qué estás haciendo? Otra vez, negación. Si se solucionara el 2022, ¿qué estás haciendo? Otra vez, negación. Entonces, este tipo de extrapolación es la que trabaja con negaciones, la que niega una parte del texto. ¿De acuerdo? La que niega una parte del texto. Y con eso ya vamos cerrando. La extrapolación cognitiva, la pregunta, de manera frecuente, común, por lo general, la pregunta va a trabajar con una negación. Pregunta y respuesta. La pregunta, ¿qué hace? Niega una parte de la lectura. La pregunta niega, contradice, se opone, diciendo contraniega o contradice una parte de la lectura. Gente, cuando te digo una parte de la lectura, yo espero que tú me digas, profe, esa parte del texto está al medio. Esa parte del texto con la que está chocando está al final. Te enfocas en esa parte. Te enfocas en esa parte, no en el resto. Profe, está al medio. Ah, ya, entonces me enfoco en el medio, profe. Y de esa parte media, de esa parte, busco mi extrapolación. De esa parte. Entonces, en nuestra respuesta, ¿qué hacemos? Negamos los conceptos asociados a esa parte de la lectura. No es que me vas a negar cualquier cosa, no es que te vas a poner a todo, no. De esta parte vinculante, de esta parte importante, de esa parte y solo de esa parte, niegan los conceptos que sean necesarios. ¿De acuerdo? En eso consiste la extrapolación cognitiva. En eso consiste la extrapolación cognitiva.
La extrapolación cognitiva consiste, la pregunta niega una parte de la lectura y tu respuesta niega los conceptos asociados a esa parte de la lectura. Ya está. ¿Con qué principio lógico trabajamos? Causa y efecto. Muy bien, te doy 3 segundos para que le tomes un pantallazo a esto, si deseas. 1, 2, 3. Y 3 segundos para que le tomes un pantallazo a esto, si deseas. Y ya está. Y última parte, preguntas, dudas. ¿El micro? Sí, sí hay micro. ¿Tienes chat? Sí, sí tienes chat. Una pregunta, gente, alguna duda, todo clarito, todo clarito. Chévere. Dime, Marcia. No entendí muy bien lo de negar en sí. Ah, ya. Mm. La lectura te dice que en el Perú ocurre un incremento de la nutrición infantil. ¿Por qué? Ah, fácil, Luis Alfredo. ¿Por qué? Por la inoperancia de autoridades, por la indiferencia de la sociedad civil, por la poca educación y por la creciente pobreza. ¿Cierto? Cuando yo te digo, si se redujera a cero, ¿qué estás haciendo? Negando. Negando una parte. Pobreza extrema, estoy negando esta parte. El texto me dice que sí existe y la pregunta me pone en el caso contrario, de que no existiera, de que se reduzca a cero. A eso me refiero. Pregunta 2, si se alcanzará a solucionar por completo la inoperancia de las autoridades. La lectura me dice que sí existe inoperancia de autoridades. Y la pregunta me lleva a negarla, porque te dice solucionar por completo. A eso me refiero, esa pregunta está negando. ¿No? Desnutrición infantil, pues ha disminuido. La lectura te dice que la nutrición infantil existe y está creciendo, se está incrementando. Y la pregunta te plantea si se solucionara, o sea, está negando. Eso me refería. Profe, ¿siempre debe llevar probablemente y entonces en una pregunta con sí condicional? No, no siempre. La mayoría de veces, Paula. Por eso dice que en la pregunta es la suposición del caso contrario. Sí, claro. Por eso en la definición te puse, consiste en plantear casos supuestos a partir de una negación de cierta parte del texto. La extrapolación cognitiva es la que trabaja con negaciones. Bien, bien. ¿Alguna duda más? ¿Todo clarito, todo clarín? ¿Todo claro como el ampay de Shakira Piqué? ¿Todo claro? ¿Qué hacen, caballeros, ustedes? ¿Perdonas o no perdonas? ¿Perdonas o no perdonas? Aristóteles funda sus leyes en la teoría política en su libro primero, argumentando que la ciudad-estado y el gobierno natural son, y el gobierno político, perdón, son naturales. El texto gira en torno a tema central, ¿verdad? Tema central. It's true, es verdadero, el primer argumento de Aristóteles. Me ubicas dónde está the first argument. Me ubicas dónde está el primer argumento. Primero, búscalo. Todos tienen oportunidad, pero la segunda te la ganas. Buena, buen comentario. La segunda oportunidad te la ganas. Vale, vale. Una de las máximas que se defiende en el colofón del texto es, ya, hablemos sobre una de las máximas. Por ejemplo, Raquel me acaba de enseñar que todos tienen una oportunidad, pero la segunda oportunidad te la ganas. Esa es una máxima, es decir, es una frase, ¿no? Es una frase con una enseñanza.
¿no? Mi abuelita me decía siempre, el flojo trabaja doble, ¿no? El flojo trabaja doble. Eso me decía mi abuelo. De mi abuelito aprendí, el que madruga, Dios le ayuda. Mi abuelo siempre madruga. El caballo patea una vez. ¡Epa, buena! ¿Ah? Eso no lo había leído ni escuchado. El caballo patea una vez. No hay que tropezar con la misma piedra. Seguro que me dice mi vieja. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de una de las máximas que se defiende en el colofón del texto, ¿no? Hay una frase, ¿no? Hay una enseñanza que se está defendiendo en el colofón. Colofón, colofón, colofón. ¿Qué es colofón? Colofón es final, desenlace, última parte. Colofón es final, desenlace, última parte. Cuatro, el self-preservation es un concepto que se asocia con... ¿Qué se asocia este self-preservation? Cuatro, cinco, sí, en una comunidad entera, compuesta de varias villas, varias aldeas, no se alcanzara el límite de la autosuficiencia. ¿Qué pasaría si no se alcanzara el límite de la autosuficiencia? ¿Qué pasaría si sí se alcanza? ¿Qué pasa si no se alcanza? Muy bien. Está 7 minutos, 8 minutos y comparamos claves. 8 minutos y comparamos claves. Dale con todo, por favor. Léelo, concéntrate, eres inteligente, relaciona palabras. Eres inteligente, relaciona palabras. ¿De acuerdo? Márcame las 5 claves, no me dejes nada en blanco, nada en blanco, nada en blanco. Márcame las 5 claves. Me las pasas por el chat privado. Empezamos solo.
Muy bien, Salón. Confirma, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿De qué estamos hablando? Aristóteles eh, y su teoría política argumenta que, acá está lo más importante, la ciudad-estado y el gobierno político, ¿qué son? Son naturales. Son naturales. Entonces, ¿el texto gira en torno a qué? A la naturalidad de la ciudad-estado y el gobierno político según Aristóteles. Obvio, obvio microbio. La clave, bebito fiu fiu. La clave, bebito fiu fiu. Uno, bebito. Dos. El argumento inicia con una esquemática cuasi histórica, con un recuento ¿qué? ¿De qué? Ah, fácil, profe. Un recuento de la ciudad-estado desde las simples comunidades. Desarrollo de la ciudad-estado desde las simples comunidades. Es verdadero con el primer argumento de Aristóteles que utiliza una presentación histórica de la evolución desde las simples comunidades a la ciudad-estado. Opa, muy buena, muy buena, muy buena. ¿Cómo emerge el hogar? Nada que ver. Malísimo esto, ¿no? Hogar, nada que ver. Chao, hogar. Emergencia de las necesidades adicionales. No, nada que ver. La ciudad-estado solo ocurre con la autosuficiencia. No, nada que ver. La clave chicharrón, chicharrón, chicharrón. Una de las máximas que se define en el colofón del texto es, gente, en el colofón del texto, ¿qué se dice? ¿Qué se afirma? Acá. Confirma, 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 confirma. Y eso se forma por la vida y existe por la preservación de la buena vida. Colofón es el final. Uy, uy, uy. Paula, no me prestas atención, me dejas hablando solo. Yo ya he leído la pregunta antes de empezar el texto y había comentado que colofón es final. Uy, ya ves. Otras cosas como si ven, pero eso no ven. Muy bien, gente. Entonces, en el final de la lectura, ¿qué se está defendiendo? ¿Qué se está afirmando? ¿Tú me explicas, no, profe? Mira, acá te dice que viene a ser por el bien de la vida y existe por el bien de la buena vida. ¿Cierto? Acá. Entonces, ¿qué se está defendiendo en el colofón del texto? La salvaguarda de la vida. La clave chicharrón. La clave chicharrón. 4. El self-preservation es un concepto que se asocia con self-preservation, acá te dice. Macho y hembra se juntan para reproducirse. Amo y esclavo, ¿no? Esos masters and slaves, amo y esclavo se juntan para la autopreservación. ¿A qué te refieres con que el amo y el esclavo se juntan? El amo cuida, protege con su poder al esclavo. El esclavo, con su fuerza física, con su cuerpo, trabaja para el amo. Ambos trabajan en conjunto. Clave, 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 clave. La formación de una comunidad entera. Nada que ver. La explotación del amo por el esclavo, al revés, nada que ver. El trabajo en conjunto para salvaguardar la vida. ¿Cierto? El trabajo en conjunto, claro. 4 déjalo. 4 dedos. Y 5. Si una comunidad entera compuesta de varias villas no alcanza el límite de la autosuficiencia. ¿No? Acá está la extrapolación. If. Si empieza con if, es una extrapolación. Bien, gente. Finalmente, acá está la comunidad completa, formada por varias villas. Léelo, léelo. Es una ciudad-estado. ¿Cuándo? Cuando alcance el límite de la autosuficiencia. Pero si tú no alcanzas el límite de la autosuficiencia, no te podrías llamar ciudad-estado. Repítelo, por favor. Si no alcanzas el límite de la autosuficiencia, no podrías ser denominado ciudad-estado.
Clave, ¿qué marcas en la 5? Llamar la ciudad-estado sería implausible. Felicitaciones. La clave divino, divina. Uno baby, dos cachimbo, tres cachimbo, cuatro déjalo, cinco déjalo. Ya está, ¿me confirmas? ¿Me confirmas? Dos buenas, bien allí. Cinco buenas, opa, bien ahí. Cuatro buenas, pues cuatro está bien, dale, ¿por qué carita triste? Pues carita feliz, carita triste. Me siguen engañando. Bueno, amiga, yo te dije, ya. Ahí no es, amiga. Ahí no es. Cuatro cinco con mi inglés raro. Duolingo está que coopera. Muy bien, muy bien. Por favor, todas tus noches, 20 minutos para tu Duolingo, 20 minutos para tu tutorial de inglés en YouTube. Por favor, no te olvides. Bien, volvemos. Un violento asteroide causó el cráter de Chicxulub. Cráter, esta perforación en la Tierra, ¿no? Producto de un impacto. Cráter. Tema central que desarrolla el texto es, tema central, este término que connota, de la cita en inglés de Folder sobre la importancia del clima para la vida es verdadero. Sostener que su investigación en Alimón con sus colegas, en Alimón significa en conjunto. En Alimón significa en conjunto a sus colegas. Lo expresado por Julia Brugger sobre el descenso de la temperatura del planeta podemos colegir. Colegir. Ay, ay, ay. Ahí te engaño, ¿ah? Acá, la 9. En la 9 caes. Ponle un corazoncito a la 9. Ponle un corazoncito. Ponle, te va a engañar. Va a jugar con tus sentimientos. Va a jugar contigo. Si en la actualidad un asteroide impacta con la Tierra, emana ácido sulfúrico que cubre la atmósfera, es probable que las bajas temperaturas que puedan suscitarse, generarse. Muy bien, dale. 9 minutos y comparamos el texto 2. 9 y comparamos. Dale con todo. Constantes cambios climáticos. Uy, uy, uy. Constantes. ¿Cuántos cambios climáticos hubo? Hubo un solo cambio climático. Solo hubo uno. Entonces creo que esto ya te huele a engaño, ¿no? Eso ya te huele a engaño. Ya te huele a engaño ya. No pueden ser varios cambios climáticos. Engaño, pues ya fue, pues. La clave, besito. Curiosamente, curiosamente hoy la amenaza más próxima, la amenaza inmediata no es el enfriamiento natural, ¿no? Natural cooling, no es bad from global warming. El calentamiento global, gente, causado por los humanos. Entonces, curiosamente, a fecha de hoy, nosotros resultamos siendo la amenaza, ¿cierto? En consecuencia, curiosamente, ¿a qué se refiere? ¿Una evidencia? No. ¿Asombro? No. Irónicamente, ¿no? Irónicamente. Explicamos la ironía. Explicamos la ironía. ¿Por qué? Porque justifica tu ironía. Justifica tu ironía. Justifica tu ironía. ¿Cuál es la ironía? Permíteme. Acá. Cooling natural. El enfriamiento natural.
El enfriamiento natural. Antes fue por un proceso natural, ¿cierto? El impacto de un asteroide. Right now, ahora, but from global warming. El calentamiento global. En consecuencia, es irónico que el mamífero que se desarrolló, que alcanzó evolución, ahora sea la amenaza inmediata. Ahora sea la amenaza inmediata. En consecuencia, marcas irónicas. Ya está. 8. De la cita de Follner sobre la importancia del clima. Acá varios me mandaron un comentario, ¿no, profe? No entiendo la 8. Hay dos claves que me llaman la atención. ¿Cuáles son las dos claves que te llaman la atención? Para analizarlas. ¿Cuáles son esas dos claves que te llaman la atención? Con confianza. Beso y casa. Ay, 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 ay. Beso. Vamos a destruir beso. Eh, Paula, Medali, Carmen, las tres me presentan una investigación. Y en su investigación me dicen, no, mira, el calentamiento global es causado por el hombre. Ustedes afirman que el calentamiento global es causado por la humanidad. Bien, normal, bien y correcto. Pero el hecho de que lo afirmen implica que lo ha descubierto. El hecho de que tú en una de tus investigaciones afirmes algo, ¿no? El calentamiento global lo causa la humanidad. Bien, verdadero, válido. Pero implica que lo has descubierto, ese verbo es inadecuado. Ese verbo es inadecuado. ¿Lo viste? Pones un emoticón, me divierte, no va. No va, no va. Arroja resultados que demuestran que dicha afirmación es insostenible, falso. Demuestra que los cambios extremos influyen en los seres vivos, sí. Pero este establece que los gases invernaderos son seres escasos, no tiene sentido, ¿verdad? La clave chicharrón. Profe, ¿por qué cambios extremos del clima? ¿Por qué? Porque la lectura te habla del enfriamiento, ¿no? Ese enfriamiento fue radical, ¿cierto? Pero habla sobre George Follner. Ya, claro, Follner. Julia Brugger por acá. George Follner por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Acá está Follner. Eso nos muestra lo importante que es el clima para las diversas formas de vida. Claro, válido. ¿Me confirmas, Carmen? ¿Me confirmas? Queda 8 chicharrón, 9. De lo expresado por Julia Brugger sobre el descenso de la temperatura del planeta, podemos colegir. Dedo. Provocó también la extinción de otros. ¡Epa! Maravilloso, maravilloso. Pedazo. Muy bien. Y 10. Si en la actualidad un asteroide impacta con la Tierra y cubre la atmósfera con ácido sulfúrico. 10. La última. Chicharrón. Algunos. Epa. Elegancia. Muy bien. O todos. ¿Vas a caer con todos? ¿Ah? ¿Vas a caer con todos, Salón Emerson? ¿Vas a caer con todos? No caes con todos, pues ya no, ya. Antes eras así inocente, ¿no? Ahora ya no, ya. Radical, pues. Gente, ¿y si marcaste casa, sea un contrapeso para el calentamiento global? No, no, no. No puede ser un contrapeso, pues. Nada que ver. Profe, como hay calentamiento global, un poquito de enfriamiento para que estemos tibiecitos, pues. Así no funciona la ecología, ¿verdad? Ya no, ya. Deja la droga, por favor. Deja los estupefacientes, los barbitúricos, déjalos, por favor. Así sean todos los factores, no caigo con todos, ¿no? Si sean todos los factores, buscas una clave que diga en gran medida, ¿no? En gran medida, de forma contundente, pero siempre ten mucha desconfianza con todos. Pero ojo, Paula, puede que haya un autor radical, ¿no? Si un autor te dice que solo ocurre por este motivo, y si ese motivo se soluciona por completo, entonces todo el problema se soluciona, ¿no? Depende, si el autor es radical, respuesta radical. Muy bien, repito. 6 bebé, 7 chicharrón, 8 chicharrón, 9 déjalo y 10 corazoncito. ¿Cuántas buenas, gente? 3-5, a nada. Uy, qué feo ese corazón. 3-5, me botó por la ventana. Texto 3, para que te recuperes. Texto 3. ¿Cuál te va a engañar? Mira, te reto que no te engañe. Te reto que no te engañe. La 11. La 11 te engaña. Vas a caer, chiquito. Vas a caer, chiquita.
De que caes, caes. Vas a caer, Junior, acá caes en la 11. No, no, la 11 nomás. 9 minutos y comparamos el texto 3. 9 y comparamos. Dale con todo. Corre tiempo.
Bien, Salón, el tiempo se nos fue. Vamos a comparar rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. La uno, la que más me importa. Marca la alternativa que resume mejor el texto. ¿Avión o no avión? ¿Qué dices? Corren las apuestas. Ari, Natalie, Ariana, Paula. ¿Qué apostamos? Un pollito a la brasa cuando da sus cremas. ¡Qué rico! Unas alitas, ¿qué va a ser? Unas alitas barbecue picantes, por favor. Apostamos. Empezamos con el distractor beso. Los microplásticos encontrados en un material resultan peligrosos, sí, cuando penetran en el tejido que puede provocar estrés oxidativo. Ya fue ya. Idea terciaria. Estrés oxidativo no va. Una investigación de Org Media, bien, ha arrojado la presencia de microplásticos, bien, como nylon, polipropileno, portalato en los envases plásticos y de vidrio de agua embotellada. En vasos plásticos, bien. ¿Cuál es el detallito aquí? Salón, falta la segunda parte del texto. Falta la segunda parte del texto. Me explico. Me explico. Aquí. ¿Es seguro para la salud? ¿Es seguro para la salud? Y toda esta explicación desarrollada aquí, ¿de qué te habla? De la salud. La bendita salud. Y no puedo creer que se te esté escapando a tu clave la salud. No puedo creerlo. Entonces tu profesor pone su emoticón, me divierte. Me divierte tu clave, me divierte. Profe, entonces, ¿cuál es? Algunas empresas de agua embotellada, como en ese Life, presentan en sus envases sustancias plásticas dañinas para la salud, según una investigación de Ormedia. ¿Cuál es la diferencia entre avión y dedo? Avión y dedo, avión y dedo. Que dedo sí menciona la salud. Así que, ya sabes, espero mis alitas, mis demandas del ramo. Aún se encuentra en pañales, implica que la toxicología todavía está en una etapa temprana de investigación. La clave, bebito, fiu, fiu. Bebita, fiu, fiu. Luego, 3, de las muestras consideradas, es falso, como tú que te vas a las pichangas. Solo. Chicas, ¿vieron el solo? Caballeros, ¿vieron el solo? Habla mi pandillero, mi pandillera. ¿Viste o no viste el solo? Solo con agua de botella de plástico, al toque. Ese dedo. Profe, pero no dijo que en la clave principal no debo tomar ejemplos como Nestlé en la 11. Ah, claro, pero todas las claves mencionan ejemplos. Por ejemplo, tu clave 11 avión tiene estos ejemplos. Nylon, polipropileno, terefalato de polietileno. Son ejemplos. Y dedo menciona Nestlé. Pero la clave de Nestlé es entendible porque Nestlé es la empresa escandalosa, la marca escandalosa. Imagínate ese número, ¿no? Merece la pena mencionarse. Luego, 14, en relación con la presencia, se deduce. Clave, déjalo. Esa estaba regaladaza, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te está más regalada que tu ex. ¿Sí o no, Marcia? Confirma, Marcia, confirma. Está regaladísima. Y la 15, si se determina la prohibición de la venta de aguas en botella de las marcas, si se determina, dichas empresas comercialicen hidratantes, no, se debe a la decisión que priorice la salud. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El rubro de bebidas entra en una crisis económica inmensurable, inmedible. No vas a marcar inmedible. Y además pregunta al autor, ¿le interesa la crisis económica de las bebidas? ¿Al autor le interesa la crisis económica de las bebidas? No, naranjas. Las empresas publicitarias experimentan un déficit verdadero, pero al autor, ¿le interesa el déficit de las empresas publicitarias? ¿Les interesa? No. Tú me dices, profesor, ¿qué pasa? Me dices, García, ¿qué sucede aquí? Obvio que va a priorizar la salud. Eso es. Entonces, si tú marcaste 15 besos, viene mi reclamo. Viene mi reclamo. Salón, ¿por qué en la 15 sí te das cuenta que el autor prioriza la salud y en la 11 te llegó y no marcaste salud? Ahí está mi reclamo. ¿Tiene sentido mi reclamo?
¿Por qué, pues? Habla, a ver, justifica. En la 15, no, prof, salud, obvio. Mira cómo me voto. 13, ¿por qué no beso? 93% de las mismas se puede encontrar presencia de microplásticos. Es porque es verdadero. Es verdadero. Está en el texto. La 11 comenzaba con un dato, no la leí completa. Es que la 11, muy buen dato, Ariana, eso sí, confirmadísimo, muy buen dato, bonito planteamiento. No como el coreógrafo, ahí era que te jale el ojo. Claro, buen planteamiento. Pero no está completa, pues, no está completa. Muy bien, te dejo claves y nos vamos al kiosquito a comprar juguito. Nos vamos al kiosquito a comprar juguito. A ver, ¿dónde tenía eso anotado? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, esto no es. Este tampoco es. Este tampoco es. Este tampoco es. Este tampoco es. Mejor lleva tu botellita, me está menos contaminación. Bueno, es verdad, mejor lleva tu botellita, mejor lleva tu botellita. De modo que contaminas menos. A ver, el tema central. Mm, dedo. 16 dedo. 17 bebé. 18 mm, bebé. Bebito fifiu. 19 se deduce, campo de la argumentación. Dedito. 20 corazoncito. Corazoncito. Texto 5 a ver, me corre las claves. 21 divino, divina. 22 amorcito. 23 divino, divina. 24 bebecita, bebito fifiu. Y 25 estoy haciendo memoria, Karim. Perdí el archivito donde lo tenía anotado. Es incompatible la audición y la práctica de la música con los niños. Divina, divino. Ya está. Bien, gente, se me cuidan harto. Besitos para todos. Repásame el extrapolado.